El hombre presiona las manos sobre el calentador que está a miles de grados de calor. Pronto el humo y el olor a carne quemada se elevaba desde el radiador. Por extraño que parezca, el hombre no sentía ningún dolor. En cambio, se rió a carcajadas con alegría. Luego tiró todas las drogas que estaba a punto de tomar por la ventana, porque había alcanzado la inmortalidad y la inmortalidad. Y solo 10 minutos antes, era un hombre común que tenía miedo a morir. Sentía que iba a morir de enfermedad. Fue al médico y comprobó que no le pasaba nada. Incluso el médico no pudo evitar exclamar: este era el paciente más sano que había visto nunca. El médico le dijo que no estaba enfermo. Era su propia paranoia. Él seguía sin creérselo. Se envolvió fuertemente. Incluso cuando su esposa habló con el médico un poco más, él pensó que ella estaba tratando de matarlo. Esto dejó a su esposa sin otra opción que sufrir en silencio. Después de que su esposa se fuera, Walter se quedó solo en la cama, quejándose. Si tan solo la gente pudiera vivir unos cientos de años. En cuanto dijo eso, un hombre misterioso apareció de repente desde el cielo. Cuando Walter se dio cuenta, se sobresaltó. Comprobó la ventana, pero estaba cerrada. Esto era demasiado para el corazoncito de Walter. Le preguntó al hombre misterioso cómo había entrado. En ese momento el hombre misterioso habló. Dijo que estaba en todas partes. Se ofreció a hacer un trato con Walter. Ambos conseguiremos lo que queremos. Walter se quedó perplejo y le preguntó qué le ofrecía. El hombre misterioso dijo que era una cosa muy pequeña. Y luego le preguntó a Walter cuánto tiempo quería vivir. Cientos o miles o decenas de miles de años. Pero Walter no era estúpido, temiendo que estaba siendo atrapado. Así que le preguntó al hombre misterioso lo que realmente quería de él. Viendo que no podía salirse con la suya, el místico le dijo a Walter: necesito un alma. Viendo la vacilación de Walter, el hombre misterioso hizo una oferta más atractiva. Dijo que podía hacer a Walter inmortal e incluso invulnerable a la espada y la lanza. Walter estaba claramente impresionado, con un brillo en sus ojos. Se miró en el espejo. Comenzó a negociar con el hombre misterioso. Dijo que tampoco podía cambiar su apariencia con la edad. De lo contrario estaría seco en 100 años. Viendo lo difícil que era Walter, el hombre misterioso accedió de todos modos. Elogió a Walter por ser la persona más calculadora que había conocido. Así que aceptó. Cuando obtuvo la respuesta definitiva, Walter estaba encantado. Entonces firmó el contrato con el hombre misterioso. El hombre misterioso desapareció en un instante tras aplicar el sello. Después de ganar la inmortalidad y la inmortalidad, Walter se volvió temerario. Comenzó a enriquecerse por medios tortuosos. Llegó a la estación y vio venir el tren. Saltó hacia abajo. La escena asustó tanto a la gente que le rodeaba que gritaron. Cuando el tren pasó, Walter volvió a ponerse en pie como si nada hubiera pasado. Su ropa estaba un poco rasgada. La gente a su alrededor no se lo podía creer, a pesar de la preocupación de los demás. Lo único que se le ocurrió a Walter fue pedirle al vigilante que se pusiera en contacto con su compañía de seguros, para hacer una reclamación por sí mismo. Cuando su esposa vio cómo se trataba a sí mismo, para obtener sus ganancias mal habidas, no supo qué hacer, excepto sacudir la cabeza. Y los vendedores de las diversas compañías de seguros vinieron muy rápidamente. Al parecer, Walter había conseguido aprovechar todas estas lagunas. Aún así, Walter no estaba satisfecho. Se quejaba de que la vida no era interesante. Fue al baño y se preparó una bebida oscura con alcohol y jabón de tocador. No dudó en bebérsela. Su mujer se quedó atónita. Pero Walter estaba bien y fresco. Cuando su mujer le presionó, confesó su trato con el hombre misterioso. Pero ella no le creyó. Ella pensó que Walter estaba mentalmente enfermo. Ella se apresuró a llevarlo a un médico. Walter detuvo a su mujer y le dijo que estaba bien. Incluso amenazó con subir a la azotea y mirar las estrellas. Cuando su esposa no pudo detenerlo, no tuvo más remedio que seguirle. Cuando llegó a la azotea, Walter quiso experimentar una caída libre. Su mujer intentó detenerle. En medio de la discusión, ella perdió pie accidentalmente y cayó desde el piso 14. A pesar de ello, Zolt no se sintió triste, porque él no amaba a su esposa en absoluto. En ese momento estaba listo para hacer algo aún más interesante: experimentar la silla eléctrica en la estación de policía. Entonces llamó a la policía. Dijo que había matado a su esposa y pidió a la policía que viniera a arrestarlo. Tal y como esperaba, no tardaron en detenerle. El abogado seguía sonriéndole, y no cooperaba con él. Dijo que tenía mala suerte de haber conocido a un hombre así. Pero a Walter no le importó. Le dijo al abogado que lo dejara en paz. Él solo quiere asegurarse de que es condenado y cuál será el castigo. El abogado dijo que el castigo sería la silla eléctrica. Walter estaba tan orgulloso de sí mismo. Dijo que no podía ser electrocutado. Pero el consumo de electricidad del departamento de policía debe haberse duplicado este mes. El abogado estaba confuso. Se preguntaba si el hombre que tenía delante era un enfermo mental. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el juez preguntó a Walter si tenía algo que decir. Walter dijo que no. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Para su sorpresa, el juez dijo que sería condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Walter se quedó estupefacto. El abogado que estaba a su lado le felicitaba. Al parecer, su abogado le había engañado. Encerrado en su celda, Walter se volvió huraño. La idea de estar encerrado en una jaula por el resto de su vida es una vida peor que la muerte. Mientras se lamentaba por el resto de su vida, la voz del hombre misterioso sonó de repente en sus oídos. Le dijo al hombre que no tuviera miedo, que no era un gran problema, que podía ir a la cárcel durante 1.000.000 de años y no morir. Walter escuchó y se agarró la cabeza con dolor. Al momento siguiente apareció el hombre misterioso. Le preguntó si quería ser liberado de su contrato. Walter se lo pensó un momento. Sin dudarlo, asintió con la cabeza y optó por terminarlo. El hombre misterioso también leyó inmediatamente sus órdenes. Walter tuvo un ataque al corazón y murió. Tan pronto como las palabras fueron dichas, los ojos de Walter se abrieron de par en par. Se desplomó rígidamente en el suelo. Y ese fue el final de la corta inmortalidad de Walter. Tal vez sea mejor vivir mucho que vivir bien. Una esperanza de vida razonable para humanos y animales. Supongo que no es algo bueno.